A lo largo de la historia, científicos y agricultores han trabajado para desarrollar variedades de cultivos más productivos, jugosos, sabrosos, nutritivos y que se adapten a un amplio abanico de climas. La evolución del plátano, la malanga, el ñame o la fruta bomba es muestra de cómo los seres humanos han influido en las características de los alimentos. Por ejemplo, originarios de Malasia y Filipinas, los primeros plátanos silvestres eran pequeños, poco carnosos y contenían unas semillas negras y duras. Hoy existen más de 1000 variedades de diversos tamaños y sabores. Por su parte, la fruta bomba se transformó en una planta más pequeña y fácil de manejar, y su fruto se hizo más dulce y abundante. Viandas como la malanga y el boniato se han transformado para generar de ellas variedades más resistentes a plagas y enfermedades, así como para mejorar su adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas. Viajamos hoy hasta el municipio villaclareño de Santo Domingo para conocer sobre el trabajo del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, INIVIT. Este es uno de los centros del país más reconocidos por sus resultados científicos en la generación y mejoramiento de cultivares adaptados a las difíciles condiciones del clima tropical. Los orígenes del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales datan de finales de los años 60, pero no bajo este mismo nombre. Importantes pasos científicos antecedieron lo que luego permitió integrar valiosas disciplinas para los estudios más contemporáneos. El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, INIVIT, hasta hace algunos años era el único instituto del Ministerio de la Agricultura que quedaba fuera de la capital y por demás ni siquiera en la capital de la provincia, sino en un municipio, Santo Domingo. Este instituto surgió inicialmente como una finca para producir semillas agámicas, pero producto de algunos trabajos que se iban haciendo de mejoramiento, se decide la fundación del Centro de Mejoramiento de Semillas Agámicas, que fue su nombre inicial en el año 1967. Posteriormente, cuando se produce la primera visita de nuestro comandante en jefe, pues nos orienta crear una estación agrometeorológica y empezar también a hacer algunos trabajos en la fruta bomba y en el plátano fruta. Y es así como se funda nuestra estación agrometeorológica, que pertenece a la red que tiene el Instituto de Meteorología, pero bueno, son trabajadores nuestros. Hoy en el INIVIT contamos no solo con agrónomos, sino también con una amplia gama de profesionales como son, por ejemplo, informáticos, ingenieros en máquinas computadoras, físicos nucleares, biólogos, bioquímicos. Y bueno, dimos cumplimiento a las orientaciones que nos había dado el comandante en jefe. Un eminente investigador fruto de toda esta etapa fundacional fue Sergio Rodríguez Morales, quien no podemos dejar de nombrar como huella eterna en esta institución. Todavía en plena actividad científica y dedicado casi 100% al INIVIT, lamentamos el hecho de que falleciera aún reciente en el tiempo. Su legado, su obra, su liderazgo como director, como coordinador de programas, dejó una influencia muy marcada en todas las personas que estuvimos trabajando junto a su lado. Y su imagen, aunque ya no está con nosotros, perdura siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria, y siempre todos los trabajadores del INIVIT y la comunidad científica cubana, sobre todo la dedicada a la parte agrícola, los recuerda siempre como una de las personas que más aportó a la agricultura en nuestro país. La obtención de nuevas variedades de plantas resilientes al cambio climático y con mejores propiedades nutricionales son de los principales hitos del INIVIT entre sus múltiples resultados en décadas de historia. Como misión, el instituto tiene la de proveer la base científico-técnica fundamental para permitir la sostenibilidad y competitividad de la cadena productiva de las raíces, rizomas, tubérculos tropicales, plátanos, bananos y algunas hortalizas y la papaya. Por supuesto, la tarea fundamental del INIVIT es el mejoramiento genético en estos cultivos. Y podemos decir que en la actualidad más del 80% de las variedades que se siembran hoy en Cuba de plátano, de yuca, de boniato, de malanga, son obtenidas o recomendadas por las investigaciones realizadas en el INIVIT. Y eso nos ha permitido que nuestros resultados
se encuentren, en el caso del mejoramiento genético, generalizados en todas las zonas del país. Solo para el mejoramiento genético del boniato, por ejemplo, el INIVIT desarrolló en el año 2023 alrededor de 12 innovaciones que implicaron un acortamiento de los tiempos para lograr una nueva variedad. Esto se tradujo en un alto impacto económico. Llevamos 3 años con el INIVIT y se empezó a trabajar en el tema principalmente del boniato, donde logramos sembrar 10 clones de boniato buscando a ver cuál era el que más rendimiento tenía en los suelos que tenemos en la CCS. De ellos se sembró el boniato papa, el B50, el 2005, el anaranjado, pero el que más resultado logramos que tuviera fue el INIVIT 2005 con 22 toneladas por hectárea. Seguimos vinculados con el manejo de plagas debido a que el INIVIT tiene muchos resultados con el manejo integrado de plagas, tanto en el boniato como el plátano, como el ají chile, que lo estamos trabajando hoy también, y la yuca. Surgió la alianza de un programa de colaboración donde yo fui la beneficiaria de pequeñas donaciones, donde se llevó a cabo la implantación del banco de gemoplasma del INIVIT, tanto de malanga como boniato como de plátano, a la CCS. Los resultados fueron muy notables y logramos traer gemoplasma directo del campo, que no fue de hecha de laboratorio, hacia el INIVIT. El mejoramiento genético en realidad es una evolución dirigida, donde se aplican los mismos principios que una vez describió Charles Darwin en su teoría de la evolución. Los individuos tienen genes diferentes y esta amplia variabilidad genética nos da la posibilidad de obtener nuevas progenies con características deseadas o buscadas. Durante el año 2023 se desarrollaron alrededor de 12 innovaciones en relación al mejoramiento genético del boniato. Debido a diferentes estudios que hemos desarrollado durante muchos años en esta especie vegetal, logramos encontrar algunos aspectos en los cuales pudimos llegar a la conclusión que 4 años es suficiente para recomendar una nueva variedad. Entonces logramos reducir el tiempo de 7-8 años a 4 años. Y esto trajo consigo todo un ahorro de recursos y fuerza de trabajo en el desarrollo de nuevas variedades de boniato mejoradas, más rendimiento, tolerancia a ciertos factores bióticos como diferentes enfermedades, plagas, en este caso virus principalmente, y factores abióticos como tolerancia a sequía, altas temperaturas, mayor precocidad, o sea, clones que se pueden cosechar en un ciclo de 110 a 120 días, preferibles para los consumidores en Cuba y los productores. Dentro de las prioridades para el mejoramiento genético en el INIVIT, por supuesto se han incluido las variedades de malanga, entre ellas las nombradas como colocasia y santosoma. De esta última, hoy los investigadores muestran un importante logro en cuanto a la obtención de su semilla. Primera vez que se obtiene en el INIVIT y en Cuba la semilla botánica de la malanga santosoma. Antes de nosotros se ha obtenido 2 veces en los países Vanuatu y Camerún. Transita por el cruzamiento, la polinización, la obtención del fruto, el buen cuajado del fruto, la cosecha de la semilla y por último la germinación. Nos enfocamos en activar caracteres de resistencia al ataque de plagas y enfermedades, resistencia a factores abióticos como la sequía, a inundaciones, a los efectos del cambio climático y otros que comúnmente vemos en la agricultura del día a día. Por otro lado, se busca obtener cultivares de ciclo corto para en un mismo año poder en una misma área sembrar o plantar 2 cultivares. Se llama aprovechamiento del tiempo, que se pretende también aumentar los rendimientos de este cultivo. Toda esta actividad científica se sustenta en el establecimiento de bancos de germoplasma que guardan colecciones de diversos cultivos muy valiosos cuando hablamos de garantizar la seguridad alimentaria y también la protección de la biodiversidad. Para los países pequeños de clima tropical, disponer de tecnologías propias para desarrollar nuevas variedades agrícolas permite tener semillas necesarias para reponer rápidamente los sembrados en caso de eventos climáticos extremos y con ello reducir pérdidas. Además, desarrollar cultivos resistentes a enfermedades, lo cual restringe el uso de pesticidas, disminuye los costos de producción y el impacto ambiental. También introducir plantas de alto rendimiento que requieran menos agua para crecer.
minimizar el riesgo asociado a la dependencia de un solo cultivo y mejorar así la estabilidad económica de los agricultores. Por último, diversificar la disponibilidad de alimentos de mayor calidad nutricional, sabor, aroma y textura que posibilita incrementar su aceptación y valor económico. Toda la variabilidad genética generada durante milenios en nuestro país de diferentes raíces y tubérculos tropicales como malanga, ñame, boniato, yuca y además plátanos y bananos es conservada acá en el INIVI, en nuestro banco de germoplasma, tanto en condiciones in vitro como en condiciones de campo. Es un reservorio de genes para afrontar los retos futuros. Por ejemplo, una nueva plaga, un nuevo virus en algún momento se desarrolla en una de estas especies vegetales por mutaciones y pues en este banco de germoplasma tenemos una variabilidad genética muy amplia y podemos escoger los progenitores élites y los combinamos para obtener estas nuevas variedades con esa cierta tolerancia o resistencia a determinadas plagas y enfermedades. El manejo y prevención de plagas con métodos de control favorables al medio ambiente es una de las líneas de investigación del INIVIT en crecimiento, pero que ya acumula buenas experiencias. Uno de los proyectos que últimamente estamos trabajando precisamente es relacionado con los nematodos fitoparásitos asociados a nuestra colección de germoplasma de mus, que es única de su tipo en Cuba y una de las más grandes de Latinoamérica. Los nematodos fitoparásitos son organismos invertebrados, generalmente microscópicos, habitan en el suelo y dañan el sistema radicular de los plátanos y bananos. Al provocar esta destrucción del sistema radicular, trae como consigo retardo en el crecimiento, hay disminución en el peso del racimo y este estudio lo que quiere llevar es a eso, determinar ahora el fitonematodo dominante y trazar una estrategia de manejo contra este nematodo dominante con el fin de mejorar el estado sanitario, proteger este patrimonio genético que es de vital importancia para el programa de mejoramiento genético de la institución y del país. El desafío mayor que tiene el INIVI hoy es continuar obteniendo variedades, continuar ofreciendo tecnologías agrícolas para la producción de estos cultivos que estudiamos, porque no estamos satisfechos aún con nuestro trabajo hasta que no esté en el plato de la mesa del cubano las nuevas variedades que tenemos, a que haya un mayor nivel de adopción de nuestras tecnologías por parte de los productores y a que podamos llegar a incrementar los rendimientos agrícolas, a que haya mejor sostenibilidad en los procesos agrícolas que estamos hoy estudiando. La relevancia del trabajo del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales se manifiesta en su capacidad para generar conocimientos aplicables. Su enfoque innovador, riguroso y práctico, así como su adaptación a las necesidades cambiantes del entorno, son una contribución valiosa en la búsqueda de la soberanía alimentaria.